Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies, que este año, en esta cuarta edición, hemos dedicado o vamos a dedicar a hablar de beber. Hablar de beber en todos sus sentidos. Evidentemente, como periodistas gastronómicos y divulgadores y divulgadoras, pues siempre tenemos esa parte líquida, lo que acompaña a lo más estrictamente parece gastronómico, pues la tenemos muy, muy cercano, ¿no? Nuestros trabajos sobre maridajes, nuestros trabajos sobre las catas de vino, sobre las catas de destilado, sobre las catas y elaboraciones de cerveza. Bueno, en definitiva, son muchas las temáticas que giran en torno al alcohol y a bebidas que tampoco lo llevan, como es el té, pero parece como que siempre las bebidas con alcohol ocupan un mayor protagonismo que las otras, ¿no? Entonces, tras los últimos tiempos, y ciertamente inspiradas por uno de los libros, uno de los últimos libros que ha salido en este sentido, que se titula Enganchado, es un libro de Raúl Balam Ruscalleda, escrito por Karma Gasul, pues inspirados por esto nos empezamos a plantear algunas personas, todos del equipo de The Foodie Studies, es el equipo que hoy les da la bienvenida. Nos empezamos a plantear qué hay de hablar de beber, ¿no? ¿Hasta qué punto bebemos porque queremos? ¿Hasta qué punto está incluso mal visto que no bebamos cuando estamos de trabajo? ¿Hasta qué punto nuestro trabajo, la divulgación de las bebidas alcohólicas, pueden intervenir en procesos determinados de ciertas personas o pueden suponer no sé, un impulso al consumo, a un consumo? ¿Cuál es el consumo? O sea, son muchísimas preguntas las que nos pusimos sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es el consumo moderado, ¿no? Que es el que siempre se supone que deberíamos tener, ¿no? ¿Cuál no? Son un montón de preguntas. Y también como divulgadoras, ¿de qué manera lo escribo? ¿Qué fotografías pongo? ¿Qué hay de esas fotografías que están las mesas llenas de copas? ¿Estoy impulsando un consumo quizás en exceso, sin yo ni siquiera darme cuenta? ¿No? ¿Estoy dando una imagen de escasa peligrosidad acerca del alcohol? Porque, claro, son muchas las preguntas porque yo creo que el tema por primera vez se está abordando en nuestro país, que somos un país pues productor y culturalmente muy vinculado a ciertas bebidas alcohólicas y de una cultura que siempre lo tenemos, bueno, pues incorporado. Pero en los últimos años hemos empezado a escuchar a personas hablando de sus problemas y hemos empezado a escuchar también a nutricionistas que nos dicen que el consumo recomendado es cero. Entonces son muchas las cuestiones, porque por otro lado, evidentemente no deja de ser un placer y una invitación al hedonismo y a un viaje cultural. Entonces, bueno, hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que han estado trabajando en este asunto. La primera de ellas, Karma Gasul, que le doy la bienvenida y el agradecimiento de estar esta tarde aquí con nosotros, un día como hoy, que además es muy complicado, festivo en Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Karma. Nada, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues Karma es periodista y comunicadora, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Colabora en diversos medios pues gastronómicos. Yo siempre la he conocido vinculada al sector y bueno, pues trabaja para la revista Cuina, una revista en Cataluña muy, muy reconocida, para el portal Gastronomistas, de la que ella es cofundadora. Y bueno, pues es presentadora, ha escrito diversos libros y ya les digo a ustedes que el último es este, que ha tenido bastante impacto. Y yo la verdad cuando me he puesto a leerlo, ¿no? Ah, Karma, ¿cómo afrontas este ejercicio como periodista gastronómica hablando con una persona que ha tenido un problema muy difícil con el alcohol y con otras sustancias, de la que se siente enganchado, ¿no? Y que empieza un proceso de este tipo? ¿Cómo afrontas esta escritura? Que, bueno, yo te he leído y siempre hemos afrontado la escritura desde el hedonismo, desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas y qué mirada pones para escribir este libro que relata la historia en primera persona de Raúl Balam?
Pues mira, si tuviese que escoger una palabra sería respeto. El respeto lo compartimos todos, ¿no? Creo, a la hora de escribir, de hablar, de escuchar, de entrevistar pues a los protagonistas de nuestros relatos, ¿no? De nuestras historias particulares. Y esa era la base. No juzgar. Raúl lo cuenta muchas veces en diferentes entrevistas, lo ha compartido, ¿no? Él no se acordaba, pero yo le dije, él me dijo, no me juzgues cuando escuches lo que te voy a relatar. Y yo le dije, no, para mí es nuevo. E incluso me da miedo, no por lo que voy a escuchar, sino por cómo voy a ser capaz de transmitirlo o por si voy a ser capaz. Mi miedo era no encontrar las palabras justas, las informaciones exactas. em, es muy difícil. Yo salí de mi zona de confort, es una expresión muy usada en estos tiempos, pero es así. La gastronomía forma parte del relato, por supuesto. Raúl es un cocinero. Nuestro contacto primero fue pues este mundo que compartimos también nosotros y que nos apasiona, la gastronomía. Pero a partir de aquí entré en su vida, en su zona más íntima, ¿no? En sus pensamientos, en sus sentimientos, también en sus miedos. Y bueno, creemos que lo hemos conseguido y eso es lo que me llena de orgullo, la verdad, porque, insisto, no queríamos ofender a nadie y no queríamos dejarnos a nadie ni pasarnos tampoco de frenada. Y tampoco queríamos criminalizar un poco el sector, ¿no? O yo continúo siendo periodista y mi especialidad es la gastronomía igual, o sea, no podía salir y volver de una manera autómata. Entonces, yo sigo formando parte de la comunidad hedonista, eh, sigo disfrutando de las bebidas con alcohol, de otra manera, eso sí. Hay algo que ha cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado, Karma? Bueno, la mirada, por supuesto, o sea, tienes que mirarte tú en el espejo también. Em, la moderación, que es esa gran pregunta, ¿no? Que nos hacemos todos, ¿qué es la moderación? Existen algunas reglas si las buscas, ¿no? De hecho, existe una asociación em, que yo recuerde, se fundó como foro y fue evolucionando y en 2011 más o menos se constituye como asociación, One in Moderation, em, que bueno, que te da unos inputs, unos lemas, unas pistas, ¿no? Para consumir y si lo concretamos, te dice que el consumo moderado para las mujeres sería de 2 copas diarias de vino y de hombres un poco más. A mí me parece una cifra brutal. Y la verdad es que creo que está poco actualizada, por decirlo así, ¿no? Todos sabemos lo que nos produce la ingestión de bebidas alcohólicas en nuestro cuerpo, ¿no? Y que no, y que depende de cómo estés tú, eh, pues esa ingestión es diferente, ¿no? Y lo que en principio es placer puede convertirse en toxicidad, diríamos, en abuso, ¿no? Los consumidores podemos ser em, abusadores, moderados, sociales. Eso lo decimos en el libro. Bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Son términos que para mí también eran nuevos y a los que me he tenido que enfrentar a la hora de escribir este libro, porque no te consideras como tal. Sobre todo cuando escribes de ello o te dedicas a ello. Tú consideras que es normal pues asistir a un evento y llevar una copa en la mano y una croqueta en la otra. Incluso hacemos equilibrios y no se nos cae, que es un arte, el arte del croqueteo. Pero más allá, pues tú también te das cuenta y dices, ostras, hoy quizás he abusado un poco. Y frenas porque mañana tienes que levantarte temprano, porque tienes unas obligaciones, porque tienes que escribir, porque tienes que conciliar, etcétera. Pero es muy difícil, la línea es muy fina, ¿no? Y el uso o el abuso también.
Fíjate que son muchas cosas que he encontrado en el libro. Una de ellas, incluso el propio planteamiento de Carmen Ruscalleda, el planteamiento de eliminar el menú maridaje, es decir, el maridaje dentro del menú. Y a mí eso me pareció que hubiese sido algo muy potente, porque efectivamente ella misma detectaba que la gente terminaba fatal con... Bueno, de hecho, se ha producido una evolución desde, mira, ponemos como ejemplo esta fecha, ¿no? De la asociación de One in Moderation a 2023, estos 12 años, ¿no? O este tiempo. En este tiempo, los maridajes también han cambiado. Es verdad que existe un tipo de restaurante, ¿no? Pues que continúa ofreciendo esta copa pequeña que acompaña de calidad, ¿no? Y que enaltece seguramente el plato, pero también se han incorporado y han aparecido estos maridajes alternativos, ¿no? O sea, ¿existen maridajes alternativos para las personas que no beben bebidas alcohólicas? Mira, déjame hacer un inciso en esto. Este fin de semana he participado en una feria gastronómica organizada por Slow Food Barcelona, en la cual pues convivían pues la oferta gastronómica, platos, platillos con cervezas artesanas y también algún vino pues que se elabora en las cercanías de Barcelona, ¿no? Y me he encontrado con un restaurador adicto que ha leído el libro, que en su momento pues compartió con nosotros pues esta lectura y compartió em, pues su satisfacción por cómo habíamos planteado el tema, ¿no? Pero me decía, oye, os habéis apropiado del verbo beber. Nosotros también bebemos. Beber es un acto fisiológico, es ingerir un líquido, define la RAE. A los adictos preferimos hablar de tomar, ¿no? Que es un término que la RAE también pues, incorpora. En su acepción 34ª dice ingerir bebidas alcohólicas. O sea, En la beber es temática todo. de... Hablamos de beber y tú lo decías, pero claro, cuando nosotros hablamos de beber, estamos hablando de alcohol, no Mm. de toda esa línea, ¿no? Ese lineal de líquidos que existen en el mercado hoy en día. Y es verdad, le dije, bueno, perdóname, perdónanos, porque es muy difícil, ¿no? Porque este planteamiento que estamos haciendo hoy, ¿no? Y este punto de partida, que me parece interesantísimo, no te diré que no se ha producido nunca, porque seguramente no es cierto, pero no es usual, ¿no? Y Mm. creo que ha llegado el momento de abordar esta cuestión con seriedad y de ponernos nosotros mismos unas reglas, unos límites, unas maneras de hacer, ¿no? Porque tiene un efecto y una consecuencia. Todos nuestros actos tienen unas consecuencias, ¿no? Y como prescriptores, pues seguramente es nuestra obligación, en cierta manera, pues tener mucho cuidado pues de cómo abordamos el hablar, el escribir de beber, ¿no? O cómo mostramos al mundo, este mundo tan grande que es la red, eh, pues el tema de las bebidas alcohólicas. Pues voy a invitar ahora mismo a Jorge a entrar en este tema. Hola Jorge, Hola, ¿qué tal? divulgador, periodista, profesor muy conocido y querido dentro del equipo de Food Study. Y te invito rápidamente a entrar al trapo porque contaba Karma que hemos cambiado la manera de hablar de los maridajes. Es verdad que ahora hay algunos lugares donde hay maridajes diferentes, pero no lo tengo yo tan claro. ¿Tú crees? Bueno, Jorge trabaja muchísimo haciendo crítica gastronómica, viaja mucho y va a muchos lugares. ¿Tú crees que hemos cambiado algo en esa, por lo menos ofrecer información diversa acerca de los diferentes maridajes que pueden existir, o seguimos centrándonos más en el mundo de las bebidas alcohólicas? Yo creo que estamos en el proceso, estamos cambiando. Y una prueba es este libro del que estamos hablando, ¿no? Es un libro que probablemente no tanto, hace 5 o 10 años habría sido impensable. Alguien que se plantease hablar de sí mismo de esta manera tan abierta, tan sincera, tan desnuda, siendo consciente de que es de alguna manera un personaje público, ¿no? Con una faceta pública. Eso es un síntoma y es un síntoma de tantos que se van acumulando en los últimos meses. Estos días yo estaba
bueno, leyendo un poco sobre el tema y me he encontrado con que, pues no hace mucho, hace un par de semanas, Manuel Javois hablaba de esto Mm, en El País. Hablaba de cómo venimos de un mundo en el que hay ese tópico del creador presa de sus demonios, del creador maldito, ¿no? Que asociábamos tanto al alcohol y que viene de épocas pasadas. Bueno, aquí el año pasado hablábamos de cómo los tonos van cambiando, ¿no? También esto probablemente va cambiando, pero no es el único. Pues no sé si en esta última edición o en la penúltima, Jesús Terrés en su newsletter volvía a aludir a beber un poco menos. Y es algo que está por ahí y que está por ahí cada vez con mayor naturalidad, porque como digo, creo que hay una sensibilidad hacia estas cuestiones que está cambiando. Y yo con frecuencia hablo de beber menos para beber mejor, en el ujú. sentido de que, bueno, como comentaba Karma hace un momento, los que trabajamos en este sector, los que nos movemos alrededor de la gastronomía, sabemos que todo implica tener una copa en la mano, una copa y una croqueta, como decías, ¿no? Y ya sea una presentación de un libro, un acto institucional que acaba con el vino español, que está tan institucionalizado que aún sigue ahí, ¿no? Después de todos estos años, ya sea celebrar una inauguración de un restaurante o una mesa redonda, siempre acabamos con una copa en la mano. Y lo hemos dado por sentado como algo natural, como algo consustancial a estas situaciones desde el primer día que nos asomamos a ellas, desde la primera vez que vamos a un restaurante para escribir sobre él o a un acto relacionado con la gastronomía, hasta hace muy poco. Creo que estamos abriendo una puerta que además yo creo que implica una madurez, no sé si madurez como sociedad o como colectivo, pero una mayor madurez sin duda. Sin duda. Podemos cuestionarnos la presencia de la bebida, del alcohol en todos estos contextos sin tener sin tener que cuestionar a nadie. Quiero decir, somos adultos responsables y podemos plantearnos yo sí, o yo no, o yo hoy sí, pero mañana no, y no pasa nada, ¿no? Es cierto que seguimos encontrándonos muchas veces esas situaciones que dices que no a una copa en un cóctel, en una recepción, y siempre va a haber alguien que te lo hace de alguna manera, aunque sea de un modo más o menos simpático. Vamos a un restaurante y decimos que no queremos beber y sigue siendo muy frecuente que lo tengas que explicar 2, 3, 4 veces, que tengas que acabar pidiendo, por favor, retíreme la copa porque no voy a beber, cuando debería ser una elección tan natural como decir, pues no voy a consumir pan o no quiero café. Nadie te pregunta 3 veces, pero ¿por qué no quieres café? Pero un poquito que es muy bueno. Sin embargo, con el alcohol estamos todavía ahí, ¿no? ¿Será Pero por un bueno, tema económico, Jorge? Es decir, porque será por márgenes, no sé, porque, Karma, no sé si tú esto lo manejas, pero es cierto que te insisten muchísimo en el tema del vino. Incluso cuando dices, no, yo quiero tomar una copa. Ah, pero son ustedes dos, enseguida se toman la botella. Siempre, no te dan la opción, ¿no? Bueno, a poco que se pongan a dos copas por cada uno, ya tenéis la botella. Entonces, veo esta, no sé si es una cuestión económica o es falta de conciencia. ¿Cómo lo ves tú, Karma? ¿Y cómo lo ves tú, Yo Jorge? creo que son las dos cosas, aunque no se puede generalizar. También es verdad que la indecisión hace que a veces pues, el sumiller o la persona de sala, camarero o camarera que te está atendiendo, bueno, seguramente por educación o por querer agradar o por directrices del establecimiento, pues insista un poco más, ¿no? Si tú eres firme, eso se acaba pronto, firme, simpáticamente, ¿eh? No tienes que ser desagradable, pero eso pasa en diferentes ocasiones y circunstancias de la vida, en otras temáticas también, ¿no? Con una sonrisa y bien dicho, pues decir, pues no, simplemente no nos apetece, muchas gracias. Y lo cortas aquí, pero seguramente no es un único factor, es una suma de factores, ¿no? También te diré que según la filosofía del restaurante, pienso, creo, pues que ya han avanzado un poco, ¿no? Y están en este proceso pues un pasito más por delante, porque seguramente también, pues quizás han añadido más vegetales a su oferta gastronómica, han retirado un poco la proteína animal, han incorporado la sostenibilidad en su conjunto, en los equipos, en el liderazgo.
em, todo importa y todo suma. Entonces, va de la mano este factor, creo. Y me gusta pensar, como dice Jorge, que estamos en el camino, pero será muy difícil, porque la industria del alcohol, pues bueno, es muy potente y mueve mucho dinero, ¿no? Entonces, em, creo que era Carlos Cano que titulaba un post recientemente, no sé cómo lo decía, que el vino no quiere convertirse en el nuevo tabaco. Ujú, sí, sí, lo era de él, sí. El etiquetaje, bueno, seguramente abordaremos ahora, ¿no? Leyes, etiquetaje, etcétera. Pero el etiquetaje es uno de nuestros talones de Aquiles. El etiquetaje mismo en el sector del vino, no, a veces buscas información que no encuentras, ¿no? O tienes una sobreinformación en la etiqueta que dices, bueno, déjalo porque eh, quiero disfrutarlo, ¿no? Y quizás no es eso lo que yo quería encontrar en esa etiqueta, ¿no? Mm. ¿Y tú, Jorge, cómo ves el proceso? En ese cambio, incluso lo del etiquetaje, vamos a pasar ya directamente, ya que nos invita Karma a pensar en ello, ¿no? ¿Ves factible que esto ocurra, lo mismo que ha ocurrido en Irlanda, que se nos ponga delante la botella con las mismas etiquetas que hemos visto en el tabaco? Pues no lo sé porque hay este factor hedonista del que se ha hablado también que interfiere, digamos, en este proceso, ¿no? Para bien o para mal, está ahí y es algo desde lo que muchos nos acercamos con frecuencia al consumo de vino, de destilados, de cualquier otra bebida alcohólica, con lo cual no sé exactamente si la fórmula irá en esa línea más agresiva o no. Yo creo que es importante concienciar para que a partir de ahí, como adultos responsables, tomemos las decisiones que cada uno consideremos, ¿no? O que tengan más sentido en nuestras circunstancias. A mí lo que me parece muy grave hablando de esta situación es que a día de hoy hemos tendido a dejarla tan de lado, a no hablar de ello, porque es un poco el elefante en la habitación, que no hay cifras consensuadas sobre cuántas personas hay en España que tengan un problema con el alcohol. Según la administración a la que consultes, hay unas cifras u otras. En cualquier caso, es un número mucho mayor de lo que tendemos a suponer en nuestro día a día. La última que estaba viendo hablaba de casi 3,5 millones de adultos en España con un problema de algún tipo en su relación con el alcohol. Creo que esto es muy importante a la hora de etiquetar, a la hora de vender y a la hora de comunicar. ¿Cómo? Pues no lo tengo tan claro, entre otras cosas porque yo no soy una persona que escriba habitualmente sobre vino, pero también esto me hace ser consciente de las distorsiones que hay alrededor, ¿no? Al ser una persona que no escribe normalmente sobre vino, pero sí sobre restaurantes, yo tengo como norma que en principio cuando voy a un restaurante por trabajo no consumo alcohol. O como mucho, si el sitio es particularmente interesante en este sentido, consumo una copa o dos. Y pues desde lo que hablábamos, ¿no? Pues desde la relación que se establece con el personal de sala cuando le comunicas esta decisión, pues muchas veces el retorno que tienes por parte de lectores que te dicen, pero no has hablado del vino. En fin, bueno, uno tiene un espacio limitado, no puede hablar del vino y del ambiente y del restaurante y de todo lo demás con la profundidad que querría, con lo cual en mi caso pues tiendo a centrarme más en la experiencia que tiene que ver con la cocina, ¿no? Pero sí que eso me hace ver pues que los lectores, tus amigos, tus compañeros de profesión, la gente de sala, reacciona de unas maneras bueno, que creo que poco a poco vamos siendo conscientes de ellas, perdón, y que poco a poco vamos modulando, pero que están ahí, que siguen ahí, y que no podemos perder de vista a la hora de, como decía, de comunicar, de legislar o de informar desde la administración, desde los etiquetados, etcétera. Siempre me ha sorprendido, por ejemplo, los restaurantes japoneses que te cueste tanto comer con té, que es lo que realmente se hace en este país, se come con té en general. Es verdad que también Sí, se sí. toma mucha cerveza, pero normalmente pues siempre hay un té sobre la mesa, pero aquí es muy difícil cuando vas a un tipo de restaurante así y cuesta, siempre me ha sorprendido. Yo creo que, bueno, confío en que ese camino empiece a moverse y a cambiar,
pero por el momento mi experiencia en los últimos tiempos no está siendo así. Fíjense otra cosa que me llamó mucho la atención del libro, la política de comunicación del hotel donde trabajaba Raúl en su momento le impide salir en un documental hablando de su adicción, ¿no? Y de cómo supera la adicción, porque además, bueno, pues afortunadamente es una persona que la ha superado, que ha trabajado en ello. Y sin embargo, la política de comunicación es una cosa que me llama la atención, ¿no? Le pide que elimine esas declaraciones, ¿no? Y ahí me quedo como diciendo, wow, si esto es así, ¿no? ¿Qué pasa? No queremos ver, o sea, no queremos ver lo que dice Jorge, el elefante, ¿no? No sé, me pareció muy atrevido también que lo incluyeras en el libro, Karma. No sé cómo fue este proceso, si os costó decidir poner esta información o no. No, es el miedo a lo desconocido. Es un miedo humano, lógico, que cuando no sabes, cuando es nuevo, ¿cómo lo haces? Tampoco vamos a entrar, ni entramos a juzgar esta decisión en su momento, pero unas páginas más adelante, Raúl también explica que cuando em, eh, esta decisión evolucionó en un documental, que es un poco el germen también del libro, la empresa en ese momento dijo que adelante. La reflexión se produjo a posteriori, ¿no? Un poco en el primer momento, el primer impacto, pues debe decir, ¿cómo puede ser que nuestro chef diga esto nos va a ser perjudicial, nos va a causar un prejuicio? Supongo que fue su pensamiento, ¿eh? Suponemos que fue su pensamiento. Ellos no sabían cómo manejar esa situación. Entonces, bueno, su relación es fantástica. Aún allí siguen y están evolucionando juntos, ¿no? Y no solo eso, sino que ha mejorado, por supuestísimo, porque Raúl es otra persona y es otra persona mejor y su cocina es mejor y lo que está ofreciendo en ese hotel y en ese restaurante de Moment es mejor. Por lo tanto, bueno, sí, puede sorprender, pero me parece humano. Sí, Y la parada para reflexionar, ¿no? Jorge, sí, ¿tú eres consciente de que usamos tanto alcohol en la cocina? Porque yo, hasta que no he leído el libro, no me he dado cuenta que efectivamente utilizo el alcohol y además lo que es mucho peor, yo cuando he cocinado no me he dado cuenta que lo he hecho incluso en los guisos, para los guisos que van a tomar los niños. No me he dado cuenta. O sea, es algo que lo tenía tan interiorizado, no sé si te ha pasado a ti también, Jorge, cuando has cocinado en casa. Para tus Sí, sí, hijos, sí. no sé si te ha pasado. Pero yo de pronto no había caído hasta que no he leído el libro. Digo, wow, es cierto, estoy cocinando con alcohol para los niños. ¿Te ha Es cierto, pasado? es cierto que no eres consciente hasta que un día decides ser consciente de alguna manera. Probablemente tiene que ver con experiencias personales de cada uno. En mi caso particular, este proceso de reflexión, como persona que disfruta de un buen vino, de una copa con amigos, cuando se tercia, pero vino de una cuestión de salud familiar. En parte de mi familia hay una predisposición a problemas coronarios, lo cual hizo que a mí me incorporasen a un estudio de grupo. Y claro, imagínate, hombre mayor de 45 con sobrepeso crónico. Las posibilidades que se abrieron ahí de cosas que no era agradable pensar eran muchísimas, y una de ellas era el alcohol o la presencia del alcohol como un ser cotidiano, ¿no? En nuestro día a día. Y en ese momento es cuando te paras a reflexionar que prácticamente cualquier encuentro eh, personal, casi profesional, la forma de cocinar, la forma de socializar, está muy vinculada a esto, que no es algo que tenga que ser necesariamente malo en personas que no tengan un problema al respecto, pero creo que sí es malo que no seamos conscientes de que esto está ahí, ¿no? En mi caso, como digo, la toma de conciencia llegó a través de un problema de salud. Bueno, en otros casos, pues por el paso de edad, pues probablemente por situaciones poco agradables de las que uno, por desgracia, a veces bueno, asiste, las ve o es víctima de ellas. Creo que cada vez más, pues, más gente va tomando conciencia en este sentido, lo cual no quiere decir, insisto,
ni que se renuncie necesariamente al alcohol, ni que se demonice a quien decide no renunciar a él, ¿no? Sino simplemente esto, tomar decisiones informadas y ser conscientes de un contexto que probablemente por omnipresente no somos capaces de ver habitualmente. Y en el momento que lo ves te das cuenta de que es muy grande y es muy pesado. Karma, ¿a ti te ha pasado lo de cocinar con alcohol sin darte cuenta que realmente es alcohol lo que estamos usando para...? Bueno, voy a decir una cosa que quizás no es muy... me he dado cuenta, pero pensar, Karma Ruscalleda también, bueno, pues lo comenta, lo recogemos en el libro. El pan con vino, el vino con, ¿no? Rociar un poco de vino en el pan con azúcar era una merienda habitual años atrás y no se criminalizaba. Beber un culito de, de espumoso, ¿no? Llámale cava, llámale burbujas, el culito que quedaba, ¿no? O un poco de ese vino rancio, esa ratafía que en Cataluña están, bueno, que está en todas las casas, ¿no? Que tiene un punto dulzón, pero bueno, que las abuelas daban, o sea, huélelo, pruébalo un poco, es que estaba incluso bien visto. Entonces, es un poco difícil también hacer este paso, ¿no? De esas costumbres, esas tradiciones, al decir, a esa toxicidad del alcohol, ¿no? Entonces, yo confieso, he cocinado y he puesto un chorrito y he dicho, bueno, esto no va a pasar nada porque esto se Está convierte en bien. vapor, ¿verdad? Y incluso, pues digo, bueno, huélelo. No sé, vamos a un restaurante, entonces él forma parte de esa experiencia gastronómica. Nosotros tenemos un niño solo, pero nos gusta compartir, pues, bueno, esta afición y esta pasión y este placer, ¿no? Que es para nosotros comer. Entonces, forma parte del ritual, él se incorpora en ese ritual. Evidentemente, no bebe alcohol, pero coger una copa, eh, ver cómo lo sirven, ¿no? Bueno, pues nos parece que forma parte del aprendizaje también de la cultura, ¿no? Nos pasa que el vino en el Mediterráneo es un alimento y es abundante, pero no sabemos beberlo quizás. Tenemos que reaprender a beber. Tenemos que reaprender a beber. Integrar ese líquido como paisaje, como cultura, como territorio, em, ¿no? Quizás es eso. Cuando algo es abundante, tendemos mm, a desvalorizarlo. Y no es que no le demos valor a nuestro vino, al contrario, ¿no? Porque se elaboran vinos maravillosos en todo el territorio, con múltiples matices, recuperamos variedades, o sea, es una riqueza infinita. Pero quizás cuando, ¿no? Se pierde Cuando lo lo vemos. ritual, ¿no? Lo ritual de lo especial, ¿no? Claro, Sino que se el convierte en ritual de lo algo... especial. ¿Por qué los jóvenes no beben vino? Esto es otro, o sea, hay como muchos, si fuera un videojuego, sería como unas pantallas que no acaban de encajar, ¿no? ¿Por qué se quejan los productores que el vino, los jóvenes se desconectan del vino y beben más cerveza? O sea, no, ese ritual ha desaparecido en un conjunto, en una franja de la sociedad, ¿no? Porque quizás no hemos sido capaces de contarles todas esas historias que hay detrás y todo ese esfuerzo, porque el origen, la viña, el terruño, el agricultor, lo que cuesta elaborar una botella de vino, más que nunca ahora, porque además el cambio climático, ¿no? Todo va en contra de ese agricultor. Hasta que llega a nuestras casas y a nuestra copa, tendríamos que reverenciar esa botella, ¿no? Y a todas las personas que intervienen en ese proceso. Pero en cambio somos capaces de echar 3 tragos sin pensar. Ahí está, totalmente. Bueno, antes de pasar ya al debate y demás, y a las preguntas, y voy a dejar una pregunta sobre la mesa que viene en el libro, pero es una pregunta de Meritxell Falgueras, y es,
¿qué impacto tiene mi trabajo en la gente que no puede beber? A mí esa pregunta me fascina, ¿no? ¿Qué impacto tiene, ¿no? mi trabajo en la gente que no puede beber? ¿Esto lo hemos pensado? Karma, Jorge, ¿qué impacto tiene? Yo reconozco que nunca me lo he preguntado antes de escribir este libro. ¿Y Es tú, así. Jorge? Yo tampoco, es una cuestión que empecé a poner sobre la mesa hace unos meses. En tu Hace unos Substack. meses, quizás un año, no mucho más. Y lo que decía, y en cuanto la pones, te das cuenta de que la tienes muy alrededor y muy presente. Está bien ponerla encima de la mesa para ser conscientes de que está ahí y analizar y a partir de ahí, bueno, decidir cuál es tu postura o cuál es tu postura en ese momento. No tiene por qué ser ni siquiera necesariamente siempre la misma. Bueno, pues dejamos el espacio abierto a las preguntas de la gente que nos acompaña. Podéis preguntar por el chat y también pues levantáis la mano y os damos paso. Entonces, bueno, mientras os vais organizando, Chris, creo que tenías alguna pregunta para hacerle a nuestros invitados, ¿no? Y ya saben, pueden levantar la manita y luego les vamos dando paso o preguntas a través del chat. Todas son bienvenidas. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Hola, Chris, Sí. sí. Hola, Karma. Hola, Hola. Jorge. Nada, yo os quería preguntar, a raíz de esto que acaba de decir Janet, qué responsabilidad al fin y al cabo tenemos los del vino en el momento que comunicamos o mostramos en nuestras redes sociales, en según qué ocasiones, pues que nos hemos bebido un lineal enorme de botellas o que estamos compartiendo una mesa con varias personas y nos gusta mostrar todas esas copas, ¿no? que nos hemos bebido o no, o que a lo mejor solo hemos catado, pero tampoco especificamos, ¿no? hasta qué punto nos hemos bebido todo eso, solo lo hemos catado o solo lo mostramos de cara a las redes sociales, ¿no? Entonces, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Empiezo yo. Va, venga, rompe tu hielo. ¿Quién queráis? Bueno, quizás sería hora de introducir alguna coletilla, alguna frase final, como recuerda que debes beber con moderación. em, o estos vinos tenían tantos grados, o hemos hecho solo una cata pequeña porque estamos bebiendo por placer, para conocer, para aprender, para ser más sabios, ¿no? En este mundo. Pero sí que ya no hay excusas para no introducir alguna información más allá de la nota de cata, la sensación que nos ha producido, ¿no? El maridaje en sí, si casaba bien o no, que nos ha producido, ¿no? Esa ingestión. Sí, sabes, desde mi punto de vista lo que ocurre, que en otras vertientes de la gastronomía hemos sido capaces de asumir pues, la parte hedonista junto con, bueno, una conciencia de que probablemente no son necesariamente el elemento más saludable de nuestra dieta, sobre todo si se convierten en una constante y no una excepción. Hablo, por ejemplo, de fast food, hablo de, bueno, de excesos de grasa. Cuando subimos una foto a redes sociales comiendo un cocido, normalmente todo el contexto, tal como lo redactamos, el pie de foto, deja ver que es una excepción. Entre otras cosas, porque siempre va a haber alguien que te va a decir, te estás pasando y además a ti te sobran unos kilitos, no deberías, jiji, jaja. Con el alcohol normalmente no ocurre esto. Eh, y es una cuestión, eso, de contexto, porque es muy posible que sea una cata, es posible que sea un momento de celebración en el que vas un poco más allá de lo que sería recomendable y bueno, mientras seas una persona que no tiene una condición médica en relación con esto, ¿por qué no? No sería el único exceso que cometemos, como decía, grasas, 100.000 cosas, ¿no? que están en nuestro día a día.
pero tendemos a no dejar claro que es una excepción, que es un momento de trabajo, que no nos hemos bebido las 18 botellas entre 4, sino que pues, hemos estado probando, o que, bueno, ese día fue la cosa un poco más allá de lo que debería, pero es una excepción. Es complejo, es complejo. ¿Cómo se hace esto sin caer en esa sensación de que se está adoctrinando? Por otro lado, quizás deberíamos perder el miedo a esa sensación de que se está adoctrinando, porque quienes tenemos un perfil público en relación con esto, al final estamos prescribiendo, ¿no? De una manera o de otra, estamos recomendando. Y quizás deberíamos ser conscientes de que en relación con este tema deberíamos recomendar la moderación y deberíamos dejar claro siempre algo que es tan obvio, pero que no solemos explicitar, que el único consumo, como que el único consumo de alcohol sano es el consumo cero. Lo cual no quiere decir que tengamos que hacerlo desaparecer por todas estas cuestiones, además a las que aludíamos, ¿no? Culturales, bueno, incluso históricas, arqueológicas, patrimoniales, tantas que están alrededor, pero precisamente porque están ahí y cargan a esta parte de la gastronomía de tantos contenidos tan interesantes, creo que deberíamos ser capaces de modular y de explicar las cosas con serenidad. El problema al final es que yo creo que en España tendemos a tomar partido. Nos cuesta mucho opinar sin atacar o sin ser fan declarado y de por vida de esa persona o de ese acto, ¿no? Creo que deberíamos desdramatizar y ser capaces de opinar y a partir de ahí también asumir nuestras contradicciones. Yo puedo creer que el exceso es malo y de vez en cuando excederlo. No pasa nada mientras el contexto médico sea el propicio, ¿no? Para esto. Pero bueno, es una cuestión de modular y de ser conscientes de que estamos lanzando un mensaje y de qué mensaje queremos lanzar. Exacto. La moderación en las palabras también. Los extremos no son buenos para nada. Exacto. Entonces, bueno, empezar a andar, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Quizás no sabemos cómo hacerlo, pero intentémoslo, ¿no? También tenemos compañeros más especializados en la escritura y en la divulgación y en la comunicación de vinos y otras bebidas alcohólicas que quizás ya han pensado en ello también. Nosotros, como bien decía Jorge, pues quizás cubrimos más la experiencia gastronómica en su global, ¿no? Pero hay gente muy buena y muy preparada que comunica las cosas del beber con alcohol y sin, de manera moderada, con sentimiento, pero también con rigor. Y estoy segura que no es un tema que dejen de lado, sino que también están pensando cómo pueden mejorarlo, ¿no? Para que esa difusión y esa promoción del alcohol, pues, sea equilibrada. Sí, sí, sin duda. Yo creo que últimamente se está hablando por primera vez abiertamente por parte de quien comunica, pero también por parte del personal de sala de mayor o menor carga alcohólica. Perdón, en coctelería se está hablando de rebajar el porcentaje de alcohol, teniendo en cuenta que, bueno, pues hay mucha gente que no se tomará probablemente solamente uno, etcétera, etcétera. Es un camino muy interesante el que se está abriendo. Yo estoy convencido de que de la misma manera que determinados tonos en comunicación gastronómica se están abandonando y se está avanzando hacia otras maneras de narrar la gastronomía, ¿no? Más abiertas, más inclusivas probablemente. En cuanto a la bebida, estamos en ese mismo proceso y a mí me parece, como persona no especializada en la comunicación de bebidas alcohólicas, un momento fascinante para atender y para aprender de los pasos que se están dando, porque se están dando. Vamos a darle la palabra a Ana, Ana González, que acaba de levantar la mano hace un ratillo. Ana, adelante. Primero, dar las gracias por el espacio, encantada de estar acá. Además, el Congreso me está cayendo, como decimos en venezolano, como anillo al dedo. Vengo trabajando desde el año pasado para presentar en un diplomado de alimentación y cultura de la Universidad Central un trabajo sobre específicamente comer en exceso, ¿no? ¿Por qué comemos en exceso? Y un poco, obviamente lo relaciono con esto porque al final tiene que ver con la bebida también, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué esa copa de más? O sea, cuando ya sabemos que estamos ahí borderline, pero nada, la estamos con, porque
también depende del contexto. O sea, las variables son tan multifactorial que es porque la estamos pasando muy bien y la euforia nos lleva a eso, o porque nos sentimos la presión, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo, compartiendo un poco de mi experiencia, un poco buscando responder a mi problema de sobrepeso, siendo comunicadora gastronómica, o sea, saliendo de algo personal, pensando en salud mental y salud física, descubro que además de la genética, la falta de ejercicio, etcétera, etcétera, la constante en mi vida ha sido los excesos, ¿no? Entonces, mi investigación va un poco por el lado del hedonismo, ¿no? Estos excesos relacionados con el hedonismo. Pero escuchándolos, me vinieron a la mente cosas súper interesantes. Por ejemplo, este verano estuve cocinando en casa de mis padres y preparé un beef bourguignon y mi sobrino de 10 años, pues le encantó y hasta repitió. Al día siguiente él pide llevarse para el colegio. Yo hago la conexión del alcohol cuando digo, Dios mío, estamos en Estados Unidos, mi sobrino va a llevar algo que tiene vino. ¿Qué tal y si la profesora lo huele? ¿No? O sea, a mí me dio un ataque de pánico que yo le digo a mi hermano, nos van a meter presos aquí, ¿no? Pero, o sea, lo traigo a colación porque yo digo, wow, ¿cómo hacer la conexión cuando ya el niño se comió 2 platos? Claro, yo luego hago una investigación y tiene que ver con muchos factores. Si el alcohol ya está cocido, obviamente cocinado, también depende del tamaño del niño y la cantidad de alcohol en el plato, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? No era que estábamos emborrachando al niño, pero obviamente son cosas que están tan normalizadas que no nos paramos a pensar. Otro ejemplo que ponían ustedes de España. Hace muy poco yo también hice conciencia. Yo pensaba que mi primera copa de alcohol la había hecho a los 15 años con mis padres y resulta que no, que mi abuela, cuando yo era niña, mezclaba cerveza con agua y azúcar y era como un refresco. Yo me había olvidado de eso por completo, porque imagínate, era mi abuela, o sea, nunca vas a cuestionar eso, ¿no? Y bueno, estamos hablando de muchos años ya de eso. Pero me parece súper interesante este tema y yo creo que está muy relacionado también, o lo que yo estoy aprendiendo también desde un punto muy personal, es esto de lo que se habla de mindfulness, ¿no? Es un ejercicio de conciencia a cada minuto de lo que consumimos, tanto comida como bebida, ¿no? Y de poder hacer un stop, como dice Jorge, sin caer en que ahora estamos adoctrinados o que somos una secta de no alcohol, o no comida, o no grasas, o no gluten, dependiendo de... Es como, bueno, ese equilibrio que es tan difícil, ¿no? Que yo creo que nos pasaremos la vida en la búsqueda de conseguir ese equilibrio. Pero el mindfulness yo creo que es un entrenamiento que tenemos que hacer. También recordaba, el año pasado tuve la oportunidad de comer en Mirasur y yo hice con maridajes, decidí, porque bueno, es la oportunidad de probar muchos vinos que jamás en mi vida en otro contexto los haría. Y yo salí de ahí, wow, de verdad, yo estaba con mi esposo, menos mal que casi no bebe, y yo hay cosas que ni me acuerdo de la comida, sinceramente, porque eran muchísimos platos, muchísimas diferentes copas, obviamente me las bebí todas, yo estaba feliz probando cosas diferentes, era como wow, yo estaba así como viviendo la experiencia. Entonces, bueno, un poco muy a nivel personal, les comparto esto, la importancia. Bueno, escuché, de hecho, cuando yo fui alumna del máster y leyendo una de las carreteras secundarias de Jorge, que estaba justamente contando sobre la experiencia de estos cambios de alimentación por un problema de salud, hice clic y no me sentí sola. Dije, o sea, yo no soy la única that I'm sleeping with the enemy, ¿no? Entonces, digo eso porque siento que eso es lo que me está respaldando a mí, por lo menos investigación, decir, señores, sí es importante, y usando palabra de Lakshmi Aguirre, que dijo en una conferencia, señores, es hora de hablar de Bruno, ¿verdad? Vamos a sacar estos temas, que no es food porn, que no es la parte cool de todo esto, pero es que es tan importante para la población en general y para nosotros como comunicadores gastronómicos. Bueno, eso era todo. Gracias. Muchas gracias por la reflexión. Muchas gracias. Fíjate que, bueno, en los últimos años estamos haciendo avances hablando, por ejemplo, de cuestiones que antes no se hacían tan presentes como la salud mental, ¿no? Cuestiones de ansiedad, cuestiones de momentos de vulnerabilidad y demás, de las que vamos hablando cada vez más de manera pública. Y creo que es muy bueno porque precisamente nos llevan a evitar esto que comentabas, de sentirnos solos en situaciones que están mucho más extendidas de lo que tendemos a pensar. Y con lo relacionado con la bebida ocurre lo mismo. El gran problema
que tenemos es que como es algo que tenemos tan metido en nuestra cultura y sobre todo tan relacionado con aspectos hedonistas, nos cuesta mucho asumir pues, la otra cara que tiene, ¿no? Pero bueno, el mundo es así, el mundo es complejo, el mundo suele tener un reverso que tenemos que asumir, que tenemos que entender para manejarnos de la mejor manera posible. Quizás hasta ahora con estas cuestiones no se había hecho o no se había hecho de una manera explícita, abierta, y creo que es importante hacerlo. Creo que es muy importante que libros como el que nos ocupa hoy estén ahí para hacernos pensar a todos. Creo que es muy importante, pues, que, como decía antes, ¿no? Gente a la que leemos todas las semanas, como Javois, hable sobre esto abiertamente, porque no pasa nada por hablar las cosas, es lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando, como él, somos personas a las que la gente presta atención, nos lee con atención, vuelve a nosotros semana tras semana. Al final es tan sencillo como eso, es asumir la complejidad de las cosas. Nada es tan sencillo. Lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de ello para manejarnos, perdón, lo mejor posible. Elisa ha levantado la mano. Elisa, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy hija de sumiller, desde pequeña he catado vino, o sea, yo era muy pequeña y cataba vino con mi padre, entonces es algo que he tenido muy normalizado en mi vida y que a día de hoy cuando yo lo cuento la gente se sorprende, que yo con 5 años pues supiera reconocer olores, texturas, no sé, cosas del vino pues que la gente no entiende. Entonces mi padre, por ejemplo, no entiende que yo vaya a comer a un restaurante y no beba vino, aparte tengo migraña, mi neurólogo me prohibió prácticamente beber vino o bebidas oscuras y me da mucho dolor de cabeza, evidentemente. Entonces él no entiende que yo vaya a un sitio y que no beba vino, o sea, no, parece como que no disfruto de la comida. Entonces, no sé en qué momento hemos llegado a la conclusión de que si no se bebe vino en una comida ya no social, pues de trabajo o por gusto, no estás disfrutando de lo que estás comiendo, cuando yo para mí es totalmente lo contrario. O sea, igual si me bebo una copa de vino y lo disfruto, pero si me bebo una botella de vino cuando cocino con él, nos solemos beber una botella de vino, pero yo ya dejo de disfrutar de la comida. O sea, si yo dejo de comer porque estoy llena, ¿por qué no dejo de beber si ya empiezo a notar los efectos del alcohol? ¿Sabéis? No sé, es como que me cuesta mucho porque evidentemente tengo pues a mi padre que me da la turra ahí con el vino, él lo entiende y para él es como un alimento, porque al final para él es un alimento más, pero para mí lo veo de otra manera distinta a pesar de que he nacido y me he criado con ello. Importante este planteamiento, ¿no, Karma? Bueno, supongo que colisiona un poco, ¿no? Supongo que tu padre como profesional de la sala, ¿no? Pues y por ese aprendizaje que te dio desde pequeña, pues su corazoncito pues le duele un poco, ¿no? Pero cada uno es cada cual. En eso sí que es verdad que tendríamos que respetar. Primero, cuando la salud llama a tu puerta, cuando eso, porque es recurrente, ¿eh? Lo decía Jorge, lo decía Ana también, nos damos cuenta de que no nos sienta bien quizás o que estamos abusando con la edad y la salud. Cuando tenemos un problema de salud y cuando nos hacemos mayores, ¿no? Bueno, nos cuesta más pues que ese líquido, pues esas digestiones más pesadas, ¿no? Cambiamos los menús de degustación a mediodía y ya no queremos hacer un menú de degustación por la noche, ¿no? Entonces, supongo que hay un poco de sentimentalismo, ¿no? En lo que quiere expresar tu padre, ¿no? Como Yo veo profesión. un tópico ahí enorme con el tema del vino como alimento, ¿no? Eso también se veía así y de hecho, hasta hace bien poco que realmente en la mesa familiar se tomaba una botella casi que por persona. O sea, las cosas como son, ¿eh? Era, Y, sí. y esto sí que ya no entra en el... O sea, o sea, yo creo que ya esto no. Y esto a mí también me enfada mucho, igual que a ti, Elisa, esa sensación de que no vas a disfrutar de la comida si optas por otra cosa, por cualquier motivo, porque a lo mejor, por cualquier motivo que que tú desees, ¿no? Yo les digo, a mí es que me gusta el té, yo disfruto tomando té. En ese contexto, pero bueno, claro, evidentemente otra bebida también me encanta y disfruto, pero tengo días de té
y días de espumosos, ¿no? Las cosas son como son. Pero no es fácil porque hay un prejuicio muy grande, hay un prejuicio todavía ahí y para eso estamos los comunicadores y comunicadoras. Eso me parece, que es para desmontar los prejuicios y los expertos divulgadores, ¿no? Es para desmontar los prejuicios, yo creo. ¿Nos va a costar? Sí, pero yo creo que ahí estamos. Muy interesante, la verdad, Elisa, lo que acabas de poner sobre la mesa. Tenemos a Diana Melo que ha levantado la mano y luego leo lo que tenemos también en el chat que se me está acumulando. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Diana. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, los saludo desde Colombia. Yo soy periodista de viajes y gastronomía y soy sommelier. En Colombia tuve la oportunidad de vivir una temporada en España y entiendo que el consumo de licor en España está mucho más normalizado que en Colombia. En Colombia las comidas las acompañamos con zumos de frutas, entonces todo el tiempo estamos consumiendo zumos de frutas. Eso tiene problemas del azúcar posteriormente, pero no el tipo de problemas que enmarca el alcohol. Sin embargo, siento que lo planteo a modo muy personal, siento que la conversación, aunque ha sido muy fructífera y el diálogo académico que estamos teniendo se valora muchísimo, siento que se ha ido hacia el lado de entonces satanizar un poco el alcohol y me gustaría un poco que intentáramos hablar de, a mí me encanta la verdad el vino, me fascina el vino, yo prefiero acompañar mis comidas con vino, aunque lo hago 2 veces al mes, aquí en Colombia es muy difícil acompañar nuestras comidas con vino. Y en ese sentido también he tratado de difundir la invitación a los colombianos de que intentemos acompañar nuestras comidas con algo diferente al zumo de fruta. Y me gustaría preguntar en esta conversación, ¿cómo se nos ocurre quizás, si queremos hacer esa difusión, hacerla responsablemente? Me gustaría ir mucho más allá del disclaimer de consumir bajo tu propia responsabilidad, hacerlo con moderación, sino cómo deberíamos encaminar a nivel visual y de lenguaje una invitación a probar vino en mercados donde el vino no es fuerte, como el colombiano, sin caer en la invitación a consumirlo en exceso, como está pasando en otros países como España. Quería de pronto, si ustedes a partir de otro mercado pudieran darme algunas ideas de cómo hacerlo responsablemente. Pues desde mi punto de vista, un elemento muy interesante a la hora de comunicar vino o de proponer el consumo de vino es el elemento cultural que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Entenderlo como parte de una experiencia cultural y a partir de ahí, bueno, dejar que la gente decida hasta qué punto sí o hasta qué punto no. Pero siendo conscientes siempre bueno, de ese reverso, de esa cara B que tiene. A mí algo que me preocupa de alguna manera es que quizás hablamos más de vino, como hablamos más de gastronomía en la actualidad, que nunca antes en la historia, porque las redes sociales nos lo permiten. Pero en concreto, cuando hablamos de vino, tendemos a focalizar en el consumo y olvidarnos de ese aspecto cultural. A mí particularmente es una cuestión que me obsesiona porque yo vengo de ahí, de la gestión del patrimonio cultural, y mis experiencias en ese sentido son hasta cierto punto amargas. Tengo aquí dos objetos que os voy a enseñar, espero que se vean. Uno es una cunca, una taza. Esto en Galicia, en el noroeste de España, era el recipiente tradicional en el que se consumía, en el que se consumía vino, en las tabernas, en las casas de comida. Una cosa que me interesa en primer lugar es que veáis la capacidad que tiene. No se consumían grandes cantidades. La gente podía tomar 2 o 3 de estas al día, en primer lugar porque como norma general el vino tenía menos carga alcohólica que en la actualidad. Pues había vinos por debajo de los 10 grados de alcohol que hoy no se podrían vender como vino en España. Y por otro lado, por esta cantidad. Sin embargo, siempre que he publicado algo sirviendo vino en este recipiente, desde el mundo profesional del vino he recibido críticas muy duras, porque olvidándonos del aspecto de la carga cultural que puede tener este recipiente, que se lleva usando desde hace cientos de años, pues se me ha achacado que, bueno, que no es el recipiente perfecto para poder disfrutar de las calidades organolépticas del vino, que servirlo aquí es estropearlo, etcétera, etcétera. Y sí, puede serlo desde un punto de vista estrictamente técnico.
pero tiene algo que ver con un sentido cultural, con un sentido de pertenencia a una forma de relacionarnos con la gastronomía, que cuando nos limitamos simplemente a la cuestión organoléptica o técnica, estamos dejando de lado. Y otro recipiente muy similar que os quería enseñar es este. Esto se llama un neto. Está hecho de latón y es lo que se utilizaba en las bodegas tradicionales en el norte de Galicia, zona de Betanzos, A Coruña, para servir el vino fresco. Desde un punto de vista técnico profesional probablemente es una aberración y así me lo han hecho saber cada vez que he publicado una foto de este recipiente. Pero a mí me parece maravilloso que a día de hoy se pueda seguir utilizando porque es algo que nos vincula con nuestras raíces, con esos lugares de los que venimos y en los que el vino quizás tenía otras connotaciones, ¿no? Me parece muy interesante abordar su consumo desde esta vertiente, desde este enfoque, y no centrarnos únicamente en cuestiones organolépticas, etcétera, etcétera, que sí, que son fundamentales, por supuesto. Espero que se me entienda bien al respecto, pero que son una parte más de tantas de lo que debería ser la experiencia gastronómica construida alrededor del vino. Vamos ahora al chat y ahí, en torno incluso a lo que ha dicho Diana Melo, encontramos varias cuestiones que a lo mejor pueden estar también interrelacionadas. Dice Pedro Ureña, conocido periodista acá en España, en la zona de Madrid, dice que es difícil la separación de dónde se encuentra la línea de lo ético y lo correcto. Pero él dice que si se exige a las bodegas incluir las leyendas, bueno, pues del consumo moderado, ¿por qué? Donde aparecen esas fotografías con bebidas, ¿por qué no se les exigen también las mismas leyendas, ¿no? Es lo que él plantea, ¿no? Y si las redes sociales pues empiezan a censurar fotos, es probable que censuren lo otro, ¿no? Esto por un lado, ¿no? O sea que podríamos incorporar, como es cierto, ¿no? Las personas que hemos trabajado con honestidad la crítica gastronómica, cuando se nos invita, lo incorporamos. ¿No? Este menú al que ha sido invitado o que vamos, se ponen algunas fórmulas, ¿no? Para indicar esto, o sea, vamos a normalizar esto, ¿no? Vamos a normalizar también, ¿por qué no? Y una de las cuestiones que indica Sara Marcoya, bueno, pues es fundamental, ¿no? Esas botellas, esas líneas que se llaman line up, ¿no? Line up, perdón, las fotografías de las botellas que se toman, ¿no? Ella, bueno, observa un detalle y es que suelen ser fotografías de hombres. Ella encuentra un grandísimo machismo porque realmente indica ella que aquí lo que se está enseñando es más lo que podemos pagar y lo que podemos, el poder, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones esas imágenes son imágenes de ostentación y de poder. O sea, se trasciende el alcohol para hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, Jorge dice que sí. No sé si quieres hacer algún comentario de esto, Jorge. Bueno, Que son dos Jorge. Somos dos Jorges. Vamos, que hable primero el otro Jorge, que yo ya he ocupado el micro mucho tiempo. Dale, Jorge. Hablando del tema de varias cosas, los famosos line-up, que es verdad que muchos escribían en el chat de cuándo hemos dado más valor a poner 10 botellas de alcohol que a un plato de legumbre con tocino y morcilla, un cocido. Es una cuestión de poder. Hablaban por ahí hombres o mujeres. En el mundo periodismo del vino yo sigo a un montón de mujeres y todas lo ponen. O sea, todos los que seguís aquí el tema lo ponen ambos. Y sobre todo cuando van a catas de poder lo muestran todos más, tanto hombres como mujeres. El tema es el tema abordar de cómo atajar que no sea tan agresivo el ponerlo. A mí me han pasado dos cosas respecto a eso. Por un lado, lo de preguntarme gente, pero ¿cuántos habéis estado? ¿Te has bebido 16 botellas entre dos? Pensando que van con muy pareja. Hola, no. Estamos aquí en la mesa igual 12. Por un lado eso, ¿no? Porque habría que aclararlo y que no lo hacemos porque es como dar más explicaciones que no está bien visto en una red social o en un texto. Pero bueno, y volviendo al tema, las redes, hay una cosa que cambiaron, que antes lanzaban a los menores también y ya no lanzan el alcohol si no eres mayor de edad. Y si no has puesto la edad, tampoco te lanzan el vino. Es decir, si yo tengo 1000 seguidores menores de edad, nunca les va a llegar una foto mía con una bebida alcohólica. Eso lo cambiaron por el 2019, más o menos. Lo cambiaron, porque tenían ese vacío. Por otro lado, antes hablabais de lo de Bruselas.
ya tuvieron la pelea del tema de poner como el cáncer, como el tabaco y todo el tema que produce cáncer y demás, y ganaron un poco con la fuerza de todo lo que mueve el vino en Europa y poniendo contiene sulfitos, ¿no? Que ya es como, mira, ponéis esto de contiene sulfitos, que ya es algo que parece insano, y lo otro lo dejamos pasar. Y siempre es la pelea y siempre lo evitan por el miedo a que poner lo del tema de que el alcohol provoca cáncer o como hacen con el tabaco que hablabais antes. Y por otro lado, la palabra que pone siempre, no sé si os habéis dado cuenta, bebe con moderación, que nos incita a beber, que también es otro debate que se suele abrir en esas reuniones, ¿no? Pone bebe con moderación, no dicen no bebas, no, te estoy incitando a beber, pero contrólate, pero bebe, que es otra parte que los de marketing lo saben hacer bien, que también los periodistas, pues ahí dejo abierto ese tema. Y bueno, un poco eso es lo que quería exponeros. Recuerdo que tú también eres periodista y divulgador, o sea que Sí, sí. entonces no, Claro, yo no eches la pelota afuera. abrí un poco el melón con vosotras hablando de esto, que claro, yo me dedico además a vender vino. Ahora mismo vivo de vender vino. Y estuve con un sumiller en agosto que dijo una frase que me marcó bastante, que me dijo, yo bebo poco para poder beber toda la vida. Y cuando llegué dije, pues voy a intentar no beber entre semana porque todo mi entorno, como vendo vino, ellos ven que tengo que vender vino. Yo voy a un bar, me ponen un vino, prueba esto. No, es que no quiero beber vino entre semana. Uy, es que con tu profesión eso es imposible. Oye, el pastelero, si se come todos los días los pasteles, no va a durar mucho. Entonces yo me tengo que plantear que yo no puedo beber todos los días las cantidades de vino que bebía. Entonces llevo todo este mes haciendo eso y no sabéis, digo que el coche, que es que tengo que conducir, me tengo que inventar mil excusas porque no lo entienden. Que si al otro día le dijeron en un bar, es que mira, estoy ahí que no sé si tengo diabetes y me tengo que cuidar con el tema. Porque es que ya 300 veces, pero ¿cómo no vas a beber? Pero prueba esto, entonces ¿cómo vas a catar? Pues cuando tengo que catar, por catar sí, pero la mayoría de veces no bebo por trabajo. Bebo porque ellos asocian que mi trabajo va con el alcohol. No por trabajo, era una excusa que yo me hacía. No, yo bebo por trabajo. No, yo no tengo que visitar a un cliente si necesita algo y bebérmelo, beber una copa. Yo no necesito eso para vender vino. Y esa era un poco mi defensa hablando el otro día aquí, es que no pueden asociar que yo venda vino y tenga que ir todos los días bebiendo vinos. Es que entonces tengo 40 años, ¿a dónde voy a llegar? Y bueno, eso es un poco lo que quería exponer. Leo lo que pone Coral Colina, que dice, bueno, que a ella se le ocurre que hay que hacer hincapié a la intención del hecho, ¿no? De beber, que es casi lo que ha dicho Jorge también, ¿no? ¿Para qué y por qué voy a beber, ¿no? Y yo también diría, ¿y qué voy a beber, ¿no? Porque pues no es lo mismo, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo, ¿no? De decir, voy a tomar esto tan rico, voy a tomar esta copa, ¿no? Y lo pienso y digo, no cualquier cosa, cualquier temperatura, de cualquier manera, ¿no? Sino siempre estoy pensando en algo como el croissant, que les he todos los grandes ejemplos, ¿no? Me gusta comer uno rico, rico, ¿no? Vale, me va a costar un poquito más, me va no sé qué, pero lo voy a tomar una vez a la semana, no voy a tomar más, ¿no? Porque, en fin. Entonces, bueno, pues ella dice esto, ¿para qué y por qué vas a beber, ¿no? Y eso hace que seas consciente también de ese acto, ¿no? Entonces, evitas caer en la inercia, que es lo que dice Coral del acto de beber, que es porque sí, porque tú normalmente estás así y en la mano te pones una caña, normalmente estás en un bar y de repente tienes la caña en la mano y no sabías ni por qué, pero, pues, ala, pues ya está, ¿no? Ya que la tengo, me la bebo, ¿no? Que efectivamente esto es una cultura mucho más quizás de nuestro país que efectivamente lo que contaba Diana de Colombia, que es otra circunstancia, ¿no? Y bueno, pero aquí estamos hablando de unas cosas y de las otras, ¿no? Y no para nada, que es lo que decía ella, vamos a demonizar, no, esta no era la idea de esta reunión, sino es de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es ponerlo sobre la mesa porque somos comunicadores y sí que nos planteamos, oye, ¿qué impacto puede tener lo que yo diga, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que estamos planteándonos, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo situarte? Pues el caso que propone Jorge Guitián desde la cultura. Bueno, Jorge Díez yo creo que lo propone desde otro lugar, ¿no? O sea, hacerlo no como un trabajo de una forma metódica y de una inercia, sino de otra manera, ¿no? Plantearlo desde otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas las vías que se están abriendo hoy, ¿no? Cris, adelante.
Sí, mira, yo quería comentar que a veces nos contradecimos nosotros mismos, ¿no? Los del sector, porque por un lado tenemos esa manera de ser, de criticar cuando alguien utiliza, por ejemplo, lo que comentaba Jorge, pues una copa que no es la copa adecuada para tomar el vino. Uy, qué mal está eso. Así alejamos, sobre todo, a según qué tipo de personas a que consuman vino. O sea, no alentamos al consumo de vino y luego nos quejamos porque hay un cierto público que no consume vino, pero nosotros criticamos todo. Nos dedicamos a criticar el formato, los vinos que beben, por dónde empiezan a beber. Ahí lo criticamos todo, pero es que al mismo tiempo, cuando alguien de nosotros, de nuestro propio sector, decide, como decía Jorge, consumir menos entre semana o mira, solo voy a catar, mira, yo esto no me quiero tomar una copa ahora mismo, también le criticamos, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Nuestra manera de ser, y me refiero ya a mí misma, que yo también me dedico a vender vino, me dedico a comunicarlo, y es como todo está mal que se beba, pero está mal que no se beba, ¿no? Y es contradictorio. Sí, yo creo que esto tiene un poco que ver con algo que ha salido hace un momento, que es que asociábamos el consumo en concreto de vino con cuestiones de estatus, una cierta ostentación a veces, y está bien que esto se esté planteando a día de hoy, porque es otro de esos cambios a los que vengo aludiendo a lo largo de toda la sesión, ¿no? Estamos siendo conscientes de algo que estaba ahí, pero que nunca habíamos hablado, que son todas estas cuestiones adicionales con las que hemos ido construyendo el imaginario en este caso del vino, del estatus, del no voy a ser menos, cómo no voy a tener determinada copa para este vino. Pues mira, no pasa nada. Porque además tendemos a olvidar que la inmensa mayoría del consumo del vino no se hace en esas condiciones, y todo lo que hemos ido construyendo como sociedad alrededor del vino no se hace en esas condiciones, con lo cual está muy bien que haya unas condiciones a las que tender o a las que aspirar, pero ni son para siempre ni son para todo el mundo. A veces nos falta esta flexibilidad, pero bueno, yo quiero ser optimista en esto como en todo lo demás, ¿no? El hecho de que nos lo estemos cuestionando ya es una muy buena señal. Muy bien, Eh, pues no sé si queda alguna última pregunta, Karma, te doy la no, palabra y vamos a ir cerrando. la verdad es que quizás no sabemos cómo tenemos que hacerlo, pero sabemos o tenemos la inquietud de hacerlo diferente. Por lo tanto, la mirada ya la queremos cambiar y eso siempre es positivo. Quizás tenemos que o debemos tener claro que ya está bien de mitificar la relación creatividad con consumo, ya está bien de romantizar el consumo, y empecemos a publicitar o promocionar, difundir, cada uno pues como lo trabaje, advirtiendo de que tiene ciertos riesgos. Solo que con unas pinceladas, con unos pequeños cambios, creo que podemos empezar un trayecto hacia otra dimensión y hacia esa cultura que todos reivindicamos, porque en el fondo todos estamos reivindicando la cultura del beber, del buen beber, ¿no? De la calidad. Ujú. La del bien beber también. Qué bueno. Qué buenísima frase, ¿eh? Reivindicamos la cultura del buen beber. Creo que esta es la cuestión. Y pues no sé si tenéis alguna pregunta más o si os vamos despidiendo porque, como sabéis, no hay nada mejor que quedarse con hambre. Para que así nos volvamos a ver en el próximo encuentro, les invitamos a todos y a todas a volver a encontrarnos el mes que viene, los últimos lunes de cada mes nos encontraremos para seguir ahondando y profundizando en cómo comunicar pues lo que bebemos. Muchísimas gracias, Karma. Muchísimas gracias, Jorge Guitián. Muchísimas gracias a todos y todas las que están aquí, a nuestros coordinadores maravillosos, Cris Silva, Jorge Díaz Iglesias, nuestra queridísima Ariadna Costa, que es la que nos ha puesto el tema técnico aquí a pedir de boca, y a los compañeros y compañeras de The Foodie Studies,
a nuestras estudiantes y a nuestros compañeros periodistas que también se han unido a esta conversación. Gracias a todos. Chao. Nos vemos el próximo último lunes de mes. Nos vamos diciendo, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao.